7 en punto, bienvenidos a Milenio 19 horas. El presidente López Obrador defiende su nuevo decreto de ayer en el que blinda el Tren Maya, el corredor del Istmo y 3 aeropuertos. Niega incurrir en desacato a la Suprema Corte. Mientras tanto, hoy se emitió un nuevo decreto. También recomendó al senador Alejandro Armenta no denunciar a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Afirma que la convertiría en mártir. Señala que los ministros son los nuevos niños héroes. Aparecen los dos conductores del autobús donde viajaban los migrantes secuestrados en San Luis. Llegaron a sus casas en Tlaxcala. Y en la afición, este fin de semana se juegan las semifinales de vuelta del fútbol mexicano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este viernes 19 de mayo. Vámonos a la información, y es que el día de hoy la Secretaría de Marina emitió un nuevo decreto, en esta ocasión para expropiar diversos tramos del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en Veracruz, los cuales eran posesión de la empresa Ferrosur, pero que presentaban afectaciones y fallas. En el documento publicado esta mañana en el Diario Oficial de la Federación, declaró los tramos que ocupará son los que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Ibueras a Minatitlán y del Chapo a Coatzacoalcos. Dijo que realizará una indemnización económica con valor de mercado a Ferrosur, perteneciente a Grupo México Transportes. Sobre esto, este grupo señaló a través de un comunicado que a las 6 de la mañana sus instalaciones en Veracruz fueron tomadas de forma sorpresiva e inusitada por parte de la Secretaría de Marina, que esta acción está siendo analizada por sus inversionistas y asesores. También explicó que seguirá brindando el servicio a los usuarios sin ninguna afectación y dará a conocer las acciones que tomará entre sus obligaciones como empresa pública. Luego de todo esto, las acciones de Grupo México Transportes en la Bolsa Mexicana de Valores cayeron, descendieron un 3.87% para acabar la jornada en 39.71 pesos, cuando la jornada anterior cerraron en 41.29 pesos. Esto también afectó a la matriz Grupo México, que también cerró con sus acciones con pérdida de 4.25%. Y siguiendo con el tema de los decretos, el presidente López Obrador acusó que los ministros de la Suprema Corte son los nuevos niños y niñas héroes que obedecen a los intereses de minorías. Esto luego de que ayer invalidaron el acuerdo de noviembre de 2021 que declaraba las obras emblemáticas del gobierno federal como de seguridad nacional. El presidente aseguró que las decisiones de la Corte mantienen propósitos politiqueros y demuestran una complicidad entre el Poder Judicial y los grupos conservadores. Ahora los héroes, ¿no? Niñas y los niños héroes son los de la Corte. Y resulta que si vamos conociendo más lo que pasa y se va informando, pues entendemos de mejor manera el momento que vivimos. ¿Cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos? Tenemos que poner por delante el interés general. Y ese es mi trabajo. Sí, están buscando, ¿no? Bloquear, contrarrestar todo lo que hacemos. Y es ya de manera abierta, descarada, un poder al servicio del bloque conservador. Y como sabemos, después de la invalidación de este decreto de 2021, ayer por la tarde el presidente publicó uno nuevo que declaraba de seguridad nacional las obras del Tren Maya, el corredor interoceánico y del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. Hoy el presidente defendió su nuevo decreto al señalar que es como protección de los insensatos e irresponsables que quieren parar las obras, incluida la Suprema Corte. Negó que este nuevo decreto significa incurrir en desacato y consideró que es una estrategia jurídica y política para garantizar que avancen los proyectos. Ante esto, el INAI presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte en el que argumentó que el nuevo decreto del presidente es similar al acuerdo que ayer mismo fue declarado inconstitucional. En su argumentación, el organismo consideró que como la resolución de la Corte sobre el acuerdo del 22 de noviembre de 2021 todavía no se emite, porque los ministros reservaron para el lunes la discusión de los efectos de la sentencia, el nuevo decreto viola la suspensión en que se mantiene ese primer acuerdo. Por cierto, una jueza federal ordenó al Senado convocar un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a uno de los 3 comisionados que faltan en el INAI y dio de plazo 3 días. En otras cosas, luego de que el presidente del Senado, Alejandro Armenta, acusara
a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, de enviarle mensajes intimidatorios y que ella ayer asumiera la autoría de los mismos, hoy el presidente le recomendó al senador no presentar ninguna denuncia contra la ministra porque dijo se convertirá en mártir. Agregó que los ministros tienen fuero constitucional, lo que implicaría llevar el proceso al Congreso y como no se alcanza la mayoría calificada no procedería. Además dijo que el Tribunal Popular será quien ponga a cada quien en su sitio. Aconsejaría, con todo respeto, ¿no?, al senador Armenta que no presentara ninguna denuncia, porque va a convertir en mártir. Si ya para todo el bloque conservador, sectores muy desinformados, manipulados de la clase media, es una heroína la presidenta de la Corte. Claro, él tiene otro criterio, ¿no? Yo lo respeto, pero en mi caso, imagínense que yo esté presentando denuncia, no terminaría, no trabajaría. Lo mejor es que haya debate, que no había antes, la plaza pública. Por cierto, hoy en entrevista con mi compañero Carlos Zúñiga a través de Milenio Televisión, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, detalló que los mensajes de la ministra Norma Piña le llegaron después de la entrevista que realizamos en este espacio el día martes y que tanto sus expresiones o actividades no eran motivo para atacarlo. Efectivamente, estuve con Pedro a las 7 y ella me empieza a escribir a las 9, pide el teléfono a las 8. No me puede reconvenir en mis expresiones ni en mi actividad legislativa. Ella contesta con una carta. Yo le envío una carta, Yo le estoy enviando una carta el día 17. Pido que bajo protesta de decir verdad, me comparta si estas aseveraciones que hace por escrito de su teléfono al mío son ciertas. Ella no me ha contestado. Yo no me puedo dar por enterado por una carta abierta que hace pública a los medios de comunicación. Por favor, hay que darle seriedad a la representación que tenemos. Ella representa a la máxima autoridad judicial y yo represento a la máxima autoridad del Congreso de la Unión. Y justo sobre este tema y otros más nos habla Ricardo Monreal en su sección Antilogía. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Crisis, confrontación o desarreglo institucional entre poderes. Esta semana se presentaron dos eventos que pudieran traducirse para mí en desarreglo institucional sin llegar a una crisis entre los poderes. El primero de ellos, provocado por un intercambio de mensajes enviados por la presidenta de la Corte, Norma Piña, al senador Alejandro Armenta, presidente de la Cámara de Senadores. Un mensaje poco usual, diría yo incluso duro y también con un contenido no correcto en la relación entre los poderes. El senador Armenta denunció el contenido del chat y él dijo que era un tono amenazante. La propia ministra ha aceptado que es de su autoría y esto ha generado tensión entre los poderes, aunque yo estimo de nueva cuenta un desarreglo institucional que se puede resolver con diálogo y con tolerancia. Y el segundo desencuentro institucional es provocado por la declaratoria de invalidez del decreto presidencial sobre sus obras emblemáticas, que como respuesta a esta decisión de la Corte, el presidente ha enviado un nuevo decreto con casi el mismo contenido y considerando de interés público y de seguridad nacional las obras emblemáticas que son los 3 aeropuertos, Chetumal, Tulum y Palenque, el interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya. Son obras que el presidente considera prioritarias y las ha elevado de interés público y de seguridad nacional. Es su facultad y es de acuerdo con el principio de legalidad que le concede la Constitución.
Bueno, y hablando de aspirantes a la presidencia de 2024, hoy el canciller Marcelo Ebrard pidió al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, estar a la altura de la lucha de los mexicanos que construyeron el partido y actuar con congruencia en el proceso interno. Y es que a una semana de que Delgado se reúna con Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, dijo que el día en que se anuncien las encuestas, tanto él como sus compañeros deberán renunciar a sus cargos como servidores públicos para no entrar en contradicción con la ley. Mientras tanto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum estuvo en Hidalgo, donde se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Valle de México, donde los gobiernos de la capital, del Estado de México y de Hidalgo firmaron una serie de acuerdos para el desarrollo metropolitano de la zona, en el que destaca la creación de un corredor logístico industrial que pasará por las 3 entidades. El diseño del corredor tendrá como centro el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Además, se dio a conocer que 13 municipios de Hidalgo próximamente formarán parte del Valle de México. Y en ese mismo evento, la jefa de gobierno anunció que el tren suburbano, que originalmente iría de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ahora llegará hasta la ciudad de Pachuca. Tenemos que garantizar que el tren que va de Buenavista a Laifa pues llegue hasta Pachuca y entonces tengamos un proyecto de movilidad entre las 3 entidades de la República que disminuya, por supuesto, la carretera México-Pachuca y que permita una movilidad muy grande, porque además en Buenavista se conecta con diferentes modos de transporte. Estamos de regreso, hablemos del caso de los migrantes secuestrados en San Luis Potosí. En Tlaxcala aparecieron los 2 conductores del autobús que transportaban a este grupo. Esto lo confirmó Perfecto Vázquez, dueño de la empresa de transporte Eva Tours, quien detalló que los hombres llegaron por sus medios a sus domicilios en ese estado. Detalló que los 2 trabajadores se encontraban con golpes y traumas, serán trasladados a la Fiscalía del Estado para rendir su declaración. Por cierto, Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, señaló que duerme tranquilo tras la tragedia, de la estación migratoria en Ciudad Juárez y, por qué no, también de la estrategia del Instituto Nacional de Migración. Sobre la posibilidad de renunciar a su cargo para agilizar la investigación que realiza la Fiscalía General de la República, Garduño dijo que las autoridades han priorizado la presunción de inocencia, por lo que no piensa en renunciar a su puesto. ¿Usted duerme tranquilo? Yo, después de la sí. Yo estaba a 1.800 kilómetros de distancia del suceso. Pero hay una no podía yo llegar en 3 minutos que se suscitó la conflagración, en la cual 2 venezolanos provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional irresponsablemente no localizaban la vida. En temas judiciales, sobre la orden que dejaría en libertad al narcotraficante Héctor Luis El Güero Palma, un juez federal de Jalisco emitió una nueva orden de aprehensión contra el ex narcotraficante por el delito de homicidio calificado, por lo que se mantendrá en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. De acuerdo con fuentes judiciales, los policías municipales cumplimentaron la orden en la rejilla de prácticas del penal. En otro caso, en la Ciudad de México, un tribunal definirá las penas contra Rodolfo Daniel N. y Juan Carlos N., autores materiales del feminicidio de Abril Pérez, registrado en noviembre de 2019. Héctor Pérez, abogado de la familia de Abril, espera que se le dicten las penas máximas, además de determinar la reparación del daño. La audiencia se lleva a cabo en los juzgados penales del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente desde las 11 de la mañana. Posteriormente, se informó que irían a un receso, del cual hasta el momento no han regresado para emitir la sentencia definitiva. Hoy lo que esperamos es que el juez fije la pena y establezca los parámetros para la reparación del daño del caso. En este caso en particular, buscaremos que se atribuya la pena máxima a Rodolfo Daniel, que es de 70 años, ya que pues él es el autor material de los hechos y tiene todos los elementos de culpabilidad que establece la ley. Y veremos qué se determina en el caso de Juan Carlos, ya que su participación pues es como auxiliador en los hechos, entonces probablemente su pena sea disminuida en estos términos. Cambiamos de información. Esta madrugada llegó el segundo ahuehuete que estará plantado en la glorieta de Paseo de la Reforma, esto luego de que el primero presentara problemas para adaptarse.
Esta madrugada llegó a la glorieta de los y las desaparecidos el nuevo ejemplar del ahuehuete, que sustituirá el anterior que desde un principio presentó problemas para adaptarse al suelo. Anteriormente, la glorieta estaba decorada por una palma. Sin embargo, luego de más de 100 años, esta tuvo que ser retirada del lugar debido a que presentaba un hongo. Y es así cuando en junio del año pasado, el ahuehuete llegó a la Ciudad de México para ocupar su lugar. Que hoy deja su lugar para un bello ahuehuete, un árbol que tiene su significado en el náhuatl como árbol, como viejo de agua. Este árbol que llega hoy, este ahuehuete que nace de la palma, es el símbolo nacional. Por eso digo que como capital de todos los mexicanos, recibimos hoy a este ahuehuete como el símbolo de nuestra historia, como el símbolo de nuestra nación, como el símbolo de nuestra patria. Durante los primeros días de su estancia en su nuevo hogar, el árbol presentó signos de vida e incluso se esperaba que floreciera para la siguiente primavera. Sin embargo, debido a distintos factores, el ahuehuete no logró adaptarse a la ciudad, acción por la cual las autoridades capitalinas solicitaron que fuera retirado para ser trasladado a un vivero, donde tratarían de salvarlo. Doctora, preguntarle sobre el destino del ahuehuete. Esta mañana fue retirado de Paseo de la Reforma. ¿Qué nos podría comentar? Sí, ya está sembrado en un vivero. Y lo bueno es que nos está ayudando las universidades ahora, distintas instituciones de educación pública, para poder hacer toda la recuperación. El nuevo ejemplar que fue colocado esta madrugada fue donado por los viveros regionales y viveros encinos, y se espera que este logre durar más tiempo que su antecesor. Para Milenio Noticias, Alain Sarval. A 2 semanas de las elecciones por la gubernatura del Estado de México, esta tarde Alejandra del Moral se reunió con los presidentes nacionales del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno, del PRD, Jesús Zambrano, tras tener una reunión en la que los dirigentes le refrendaron su respaldo. Además, anunciaron que para la recta final se verá más apoyo y la acompañarán más líderes políticos. Mientras que el día de ayer, las candidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral se enfrentaron en lo que fue el segundo debate oficial por la gubernatura. Aquí el recuento. Tuvieron que pasar 48 minutos para que el debate comenzara. Y la batalla inició con la acusación de la supuesta muerte de miles de perros. Yo espero que sea falso el que hayan matado más de 3,000 perros en la administración de la maestra Delfina. Miren, cuando la ambición es más grande que la dignidad, se recurre a la guerra sucia y a las mentiras. Debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar en un solo punto en la preferencia. El tiempo se te acabó, los apoyos se te acabaron, vas quedando sola y te recuerdo que ya te gané una vez, por casi el doble de votos, y esta vez no será la excepción. Y la candidata del PRI reviró así. Pues me da mucho gusto, Delfina, que empieces a debatir. No te enojes. Enójate con los que te dicen mentiras. Ya te le cansé, te voy a ganar, ya perdiste una vez y vas a volver a perder. Las candidatas a la gubernatura del Estado de México lanzaron propuestas en educación, agua, medio ambiente y violencia. Prometieron más escuelas, más empleo, más seguridad, menos impunidad. Todo en un debate donde la moderación activa desapareció. Tanto que hasta dio tiempo de que Delfina Gómez presumiera su outfit. Por ejemplo, esta camisa que traigo, que el porto, que está hermosa, de Noto Guerra, lo hacen nuestras artesanas. Para cerrar, la priista se aferró a llevarle la contra a las encuestas y la morenista se desbordó en optimismo e innovó con una nueva palabra, la requetecorrupción. Por un lado, está una propuesta basada en ideología política, en el rencor, y reitero y cierro, como lo dije al principio, ya los alcanzamos y les vamos a ganar la elección. Solo quiero dejarle una pregunta a la candidata. ¿Te comprometes a respetar el resultado de esta elección? Les quiero decir que vamos requete bien, o sea, vamos muy bien, que no nos amenacen,
que no nos compren con tinacos que ya están dando, que no nos amenacen con diciendo que la maestra si llega va a quitar el apoyo que se está dando, no le va a quitar nada, al contrario. Si seguimos esa opción, es corrupción. Esta opción, corrupción. Esta opción, más corrupción. Indudablemente a súper contra corrupción. Fue la última oportunidad de las dos candidatas. En los próximos 13 días deberán convencer cara a cara en las calles para que la ciudadanía las elija como su mejor opción en las urnas el 4 de junio. Para Milenio Noticias, Janet López Ponce. Tengo el gusto de saludar a Lorena Piñón, ella es diputada federal por parte del PRI, a Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México. Gracias a ambos por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Pedro, por la invitación. Muchas gracias, Pedro, y ¿qué tal, diputada? Buenas tardes. A ver, pues lo que vimos el día de ayer, no sé si difieran, pero más que un debate fue un foro, ¿no? De expresión de ideas, de exposición de ideas, pero como tal, pues un debate no lo fue, Sebastián. Bueno, primero, la verdad estamos muy contentos. Delfina le fue muy bien en el debate. Yo creo que sí. Claro, ya el PRIAN cambió la estrategia porque les fue muy mal la primera vez. Se amañaron con el Instituto Electoral, pusieron una moderadora pues que más bien parecía debatiente, vieron que eso les fue mal. O sea, después del debate, Alejandra Sin Moral cae 5 o 6 puntos en las encuestas, entonces cambian en esta ocasión la estrategia y querían como pasarlo de muertito. Sin embargo, creo que la maestra Delfina fue muy aguda con sus propuestas, muy claras, muy concretas, y hizo un comentario que yo creo que es lo que hoy marcó la agenda, que es que ya dejaron sola a Alejandra Sin Moral. Estuvo tan fuerte que ya tuvieron que ir hoy toda la pandilla de Marco Cortés, Alito y Jesús Zambrano a tomarse una foto con Alejandra Sin Moral por lo que le dijo Delfina en el debate. Diputada. Pues nosotros tenemos otros datos. Efectivamente, fue un gran foro y bueno, hay dos formas abismales de ver este debate. La primera, con el tema de lado de la improvisación y pura ideología y demagogia política, y la segunda, del lado del compromiso, como lo es Alejandra del Moral, y del lado del compromiso y de los resultados. Aquí la calidad de vida de los mexiquenses es lo que importa, y bueno, puedo yo decir un sinfín de cosas de la señora Delfina, del por qué no debería de ser gobernadora, y afortunadamente la gente se da cuenta de eso, porque ya estamos a nada, dicen que caballo que alcanza gana. Ahora, algo me llamó la atención. ¿Sí? Alejandra Sin Moral, una serie de diagnósticos sobre feminicidios, sobre seguridad, sobre falta de empleo. Oye, ¿cuántos años lleva gobernando el PRI? O sea, Alejandra Sin Moral hace un planteamiento de un desastre en el Estado de México. La verdad es, yo creo que ya tiene que ver con la ruptura que hay con el gobernador Alfredo de Mazo. Yo creo que ya tienen ahí una interna complicada. Pero la verdad es que no hay ni un poco de autocrítica de decir qué han hecho durante 100 años en el Estado de México. Y eso es lo que la hace ver muy falsa frente a cámaras. Por eso la gente no le cree y por eso le está yendo mal. Yo eso sí lo quisiera apuntar. ¿Le gustaría responder a eso? No, bueno, más que responderle a él, aquí el tema que te puedo decir es de que Alejandra es una mujer que su única alianza no es con el gobernador actual, ni es, con los exgobernadores. La única alianza que tiene Alejandra del Moral es con el pueblo mexiquense, y es lo único que nos interesa a nosotros. Aquí no hay moches, aquí no hay nada de eso, y pues lo dijo claramente Delfina. Lo dijo claramente Delfina en el anterior debate con el tema de los moches. Pero entonces, ella dijo que fue diputada, el partido de ustedes el que pedía los moches. Pero entonces, que no ella, pero el partido de ustedes, el de Morena. ¿Deslindarías a Alejandra Sin Moral del Mazo, de Peña Nieto, de Uriel? Sin comentarios misóginos, yo pediría que Alejandra del Moral, yo te diría que Alejandra... No, Sin Moral, porque dijo que no ocupan constancia de buena conducta. No, o sea, le llamó a los mapaches priistas a actuar como saben. Por eso le decimos Sin Moral. Aquí en el caso de Alejandra del Moral, es una mujer que se ha preparado toda la vida
para gobernar. Ella qué relación con los exgobernadores? Ella empezó desde abajo, ella empezó colgando pendones, ella empezó desde el PRI. Para Del Mazo, empezó caminando como una militante de a pie. ¿Del PRI? Y eso es lo que... Del PRI, claro. Para Montiel, del PRI, para Peña Nieto, para Del Mazo, para toda la corrupción mexiquense, para el Grupo Atlacomulco. A ver, no hablemos de corrupción, porque Delfina es el monumento a la corrupción, es Delfina. O sea, Delfina es la botarga de la corrupción. O sea, por favor, ¿cómo crees? Por favor. Delfina es una funcionaria, es una servidora pública honesta. No le han podido nunca demostrar nada. Pero a Peña Nieto, sí. ¿Y por qué no está en la cárcel Peña Nieto si tu presidente le ha encontrado cosas? Tú pedirías que Peña Nieto esté en la cárcel. Si tu presidente le ha detectado cosas. Y Videgaray, que fue secretario de Finanzas. O sea, que no vete a la cárcel, diputada, entonces hay alguna alianza. ¿Quién va a creer que el PRI mexiquense no ha sido la peor cuna de corrupción durante décadas? Todo México lo sabe, por favor, diputada. Bueno, pasemos al siguiente tema. ¿Cuál es la importancia real de estos debates? Ustedes tienen mediciones, las hacen constantemente, tienen datos específicos. En el caso de Morena, Sebastián, ¿los debates le ayudaron a Delfina? ¿La estancaron? ¿La perjudicaron? ¿Cuál fue el efecto para la maestra? ¿Por qué el temor a debatir? Le ayudaron mucho porque quedó claro que hay dos proyectos. Uno que tiene que ver con honestidad y el otro que tiene que ver con la restauración del pasado. Yo creo que si algo vio la gente en estos debates es que Delfina es una mujer genuina, que no está actuada, sino que ella es quien es, que hizo propuestas concretas muy importantes, la extensión del metro, el tema de incorporar tecnología para el asunto de la seguridad, y eso a ella pues le ha permitido dar a conocer sus propuestas, que a su vez son propuestas que ella ha recogido de la gente, de los papelitos, las propuestas que le va dando la gente, es lo que Delfina fue a exponer a los debates. Me encanta cómo la pintan, pero a ver, dicen que por sus frutos los conoceréis. Ha sido la peor secretaria de educación que hemos tenido. O sea, ustedes saben perfectamente todo lo que eliminó las escuelas de tiempo completo, eliminó un sinfín de cosas y todo el tema de la corrupción, y es una delincuente electoral. Falso. Es lo que es Delfina. Falso. ¿Cuál es el beneficio o perjuicio para Alejandra del Moral luego de los dos debates oficiales? No, a nosotros nos súper benefició eso. O sea, como bien lo dice él, están todos los presidentes nacionales de los partidos de esta coalición a apoyar. Ella no se ha quedado sola. Bueno, anoche la dejaron sola. De ninguna manera se ha quedado sola Alejandra del Moral. Al contrario, se ha ido a arropar. Ahora sí que cuéntenos aquí entre nos, nadie nos está escuchando, diputada. ¿Por qué la dejaron sola nadie anoche? La dejó sola. No fueron. Sea, es la percepción de ustedes. No, mejor. No fue Jesús Zambrano, no fue Marco Cortés. No fue Lili Telles. ¿Por qué dejaron sola? Me parece que es porque ya vieron que se están intentando deslindar de la campaña. No, es que afortunadamente estamos ya muy cerca y ya estamos a 4 puntos. Pero cuéntenos por qué la dejan sola. 4 puntos de diferencia. No, nadie dejó sola a Alejandra del Moral. Al contrario, es una mujer probada, es una mujer que nació para gobernar y es una mujer que me queda claro que va a ser una gran gobernadora, porque tenemos todo el expediente de Delfina, y la gente, ya no se le puede engañar a la gente. El tema de los moches es algo, de verdad, en Texcoco es algo deplorable, es algo vergonzoso. Se esperaba el día de ayer, me parece que la expectativa estaba en qué iban a sacar contra la maestra Delfina Gómez, y creo que pues se quedaron esperando todos, ¿no? ¿Qué iban a sacar qué? Si iban a sacar alguna sorpresa, algún dato, alguna bomba por parte de la maestra. Más datos de los que te he comentado, más datos de los que te han comentado, o más datos de los que se saben. O sea, es la peor secretaria de educación que ha existido en la historia. Bueno, se lo pregunto porque la expectativa se creció a raíz de la insistencia en este segundo debate. Hubo la posibilidad que plantearon por parte de Delfina Gómez de no asistir al segundo debate. Ni al primero quería asistir. Y
hubo negociaciones entre ambas campañas para que se pudiera dar, cambiaron la moderadora, cambiaron el formato. Entonces la expectativa estaba, bueno, ok, si hay tanta insistencia para un segundo debate, quiere decir que algo están preparando. A Alejandra le fue muy bien y estamos muy contentos por ello y de verdad el número 1 en Trending Topic y sabemos que todo eso ayudará porque la gente sabe perfectamente quién es Alejandra del Moral y sabe perfectamente quién es la señora Delfina. ¿Se está deslindando Alejandra Sin Moral de Alito? Eso es otra. A lo mejor por eso no fue Alito, que esté evaluando que ya le hace una carga negativa y que por eso no quisieron que fuera. O sea, ¿tú crees que Alito aporta en términos...? Ay, pues mi presidente nacional, por supuesto que aporta. Pero es presidente nacional. No, por supuesto. Y hoy lo que mencionaban en esta reunión... Y ha estado caminando y en campaña con candidata y en campaña sin candidato, no tan solo en Edomex, también en Coahuila. Alito aporta desprestigio. Justo es un tema al que quiero llegar. Después de esta reunión de hoy se da a conocer que en esta recta final se va a ver a las figuras priistas, perredistas, panistas en suelo mexiquense. ¿Con eso alcanza para ganar? No, por supuesto que el trabajo de tierra es lo que alcanza para ganar y el trabajo de tierra se ha estado haciendo muy bien. Están todos los sectores, organizaciones, está la estructura del PAN completamente, la estructura del PRD, trabajando 100% junto con la estructura del PRI. Tenemos un presidente estatal del PRI que está haciendo un gran trabajo también con todos los seccionales, con todos los sectores y organizaciones allá en el Estado de México y estamos seguros de que vamos a arrebatar esta gubernatura y Alejandra del Moral será la próxima gobernadora. Sebastián, ¿y qué hay con los aspirantes presidenciales, con los gobernadores de la 4T, con todas estas figuras que desde hace semanas prometieron que iban a estar en suelo mexiquense? El presidente ya les dijo, a ver, dejen de pelearse, pónganse a trabajar la elección de este año, pero no se les ha visto por suelo mexiquense. Bueno, yo creo que algunos ya han estado yendo a apoyar a la maestra Delfina y sé que va a tener una serie de reuniones y seguramente vamos a ver a muchos más compañeros y compañeras. En el marco de la ley estamos todas y todos ayudando, pues como aquí, compartiendo en las redes sociales, hablando con nuestros familiares y es lo que también le pedimos a la gente que nos está viendo. Estamos por hacer historia, o sea, esto es una transformación. Vamos a sacar al PRI del Estado de México, 100 años de dominio, de corrupción. ¿Qué le pedimos a la gente? Que le hable a su familia, que le diga no dejes de votar, vamos a sacar la corrupción del PRI del Estado de México. Ahora, yo creo, y ya con esto cierro, es muy interesante cómo en las últimas semanas vinieron inventando que en las encuestas se está cerrando, ¿no? Cuando en realidad todas las encuestas serias que tú ves de todos los medios nacionales, la maestra Delfina trae una diferencia de 20 puntos por arriba de Alejandra Sin Moral. Pero ha habido una estrategia de medios, de columnas políticas, etcétera, de querer decir que ahora hay una, pues que se están cruzando las encuestas, cuando la verdad eso es completamente falso y se va a demostrar el 4 de junio. ¿Y ya estamos a nada de la verdadera encuesta, de verdad, que es el 4 de junio, como bien lo dices. Delfina es una, pues, delincuente electoral que además Falso. de ser una pésima funcionaria. Falso. Además es una pésima funcionaria. El tema que a mí de verdad me eriza la piel y es algo espeluznante es ver toda la destrucción que llevó a cabo en la SEP. Y yo sí puedo decir que efectivamente están tan desesperados que ya mandaron a todos, a los gobernadores, a todos sus empleados, Falso. para que estuvieran allá. A ver, tenemos las fotos, yo soy de Veracruz, tenemos las fotos y hay cientos de denuncias ya de grandes funcionarios públicos de allá y están ya denunciados. Por lo mismo de que están viniendo a entorpecer y afectar más que ayudar. Pero bueno, todo eso nos beneficia a nosotros. Pues bueno, con esto nos quedamos. Gracias a ambos por haber estado con nosotros hoy. Gracias a ti, Pedro. Y que salga a votar todo el mundo el 4 de Por junio. el PRI. Pausa, ya volvemos. Por esta ocasión, Mirada Latinoamericana, en viernes con nuestra colaboradora Daniela Pacheco. Bienvenida, Daniela. Es un gusto, como siempre, Pedro. Oye, a ver, vamos a hablar de lo que sucede en Ecuador con el presidente Guillermo Lasso. A ver,
esta semana tuvimos la noticia de que se había decretado en el Ecuador la muerte cruzada. Digamos, ¿qué es la muerte cruzada? Es una figura constitucional que existe en Ecuador en donde o la asamblea o la presidencia se pueden disolver mutuamente. En este caso, ¿qué fue lo que sucedió? El presidente Guillermo Lasso estaba enfrentando un juicio político por corrupción. Ya estábamos en el segundo día, digamos, del inicio oficial del juicio, presentó sus descargos en la asamblea. Bueno, más bien dio una breve rendición de cuentas porque no se defendió de ninguno de los delitos que se le estaba imputando directamente por cometer peculado. Y habló ese martes de estabilidad, digamos, esa fue la palabra que más usó durante su discurso. El miércoles todos nos levantamos con la noticia de que había decretado la muerte cruzada, es decir, decidió disolver la asamblea antes de que lo destituyeran en el juicio político. Sabía que ya se habían conseguido los votos necesarios para aplicarle la moción de censura. Ahora, ¿qué viene? Efectivamente se disuelve la asamblea, pero también se tiene que convocar a elecciones presidenciales en un plazo máximo de 6 meses. Ya el CNE, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, dio fecha, el 15 de agosto va a ser la primera vuelta y en caso de que haya una segunda vuelta se va 2 meses más después de esa primera vuelta. Para que no haya segunda vuelta, tiene que haber 50 más uno, exactamente. De alguno de los candidatos. En las próximas semanas vamos a tener ya un calendario electoral fijo, digamos, estas son fechas estimativas, y vamos a conocer la inscripción de candidaturas. ¿Quiénes pintan hasta el momento? Mira, se va a poner muy interesante porque el partido del expresidente Rafael Correa, que dicho sea de paso es el gran elector de Ecuador, recordemos, lo hablamos aquí en este espacio, que arrasaron en las elecciones seccionales, o sea, se llevaron casi todas las gobernaturas y las alcaldías más importantes, incluida la capital y digamos la capital económica del Ecuador, que es Guayaquil. Y ahora, muy seguramente, van a presentar un binomio. Se han barajado muchos nombres, sin embargo, el expresidente Correa ha sido muy enfático en decir que en este momento la idea es armar una gran coalición donde haya representación de todos esos sectores que con el gobierno de Guillermo Lasso, estos casi 2 años, se han sentido excluidos y muy seguramente irá en alguna coalición con los representantes del sector indígena, que por obvias razones en el Ecuador es bastante fuerte. Guillermo Lasso tiene cerca del 11% de aprobación, es decir, es el presidente peor evaluado de América Latina. Es decir, que en el papel no tendría posibilidades reales de ganar. Pero estamos hablando de un hombre profundamente vanidoso, mal asesorado, con personas que no pisan el territorio ecuatoriano, ¿no? Está bastante encerrado. Que viven en una realidad distinta. Aire acondicionado en sus oficinas y eso es, digamos, lo que conocen del pueblo ecuatoriano. Así que no es de extrañarse que el día de mañana sí decida gobernar, ir nuevamente por las elecciones. Ahora, es muy grave porque estos 6 meses va a gobernar bajo decreto. Entonces, si en 1 año y medio tiene destruido al país como lo tiene, el Ecuador pasa de ser el segundo país más seguro de América Latina con el expresidente Rafael Correa a hoy ser el segundo país más inseguro de América Latina. Tenían 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, hoy ya rozan los 28 y si la tendencia sigue como va a alcanzar los 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Y cómo queda la gobernabilidad durante estos meses? Eso es bastante difícil, no tienes a la asamblea que te haga contrapeso, tienes a un gobierno que va a gobernar por decreto, que ya por ejemplo mandó su primera reforma económica, una reforma tributaria que busca supuestamente disminuir impuestos, que es básicamente una medida de maquillaje para ganar algo de popularidad de estos 6 meses. Sin embargo, ya se ha hablado de que puede empezar, por ejemplo, a privatizar la seguridad social, a volver a este tema de las zonas francas, que no es otra cosa que evasión de impuestos, ¿no? Y que además perjudica precisamente a los productores ecuatorianos. Entonces sí va a ser bastante difícil. El gobierno de Guillermo Lasso y el propio Guillermo Lasso tienen mucho miedo de que la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Correa, regrese al poder y bueno, se empiecen, digamos, no quisiera llamar cobrar cuentas, pero hacerse justicia por todos estos 6 años de persecución política. Fueran tras él, básicamente. Sí, que fueran tras él, porque además recordemos que el juicio por corrupción estaba sucediendo, él lo suspende con la disolución de la asamblea, pero digamos hay un delito y debería pagar por ese delito, ¿no? Exacto, vamos a escuchar justamente parte de lo que se ha vivido esta semana. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad
de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Daniela, ¿qué le espera a Ecuador? Mira, justamente escuchábamos al presidente diciendo que había una conmoción interna, lo cual no es cierto. Para que se declare una conmoción interna tiene que haber violencia, protestas generalizadas en las calles durante varios días, es decir, una serie de factores que ameriten la conmoción interna. Pero si uno se va a los hechos, uno sí podría hablar de una conmoción social. La situación que está atravesando el Ecuador requiere ya de medidas urgentes. No aguanta 2 años y medio más de un gobierno como el de Guillermo Lasso, que además es el dueño de uno de los bancos más grandes del Ecuador, que en plena pandemia, cuando veíamos las imágenes de cadáveres, no sé si recuerdan que en Guayaquil, claro, la gente no podía enterrar a sus muertos y decidía sacarlos a los andenes porque no había otra manera de recogerlos. En plena pandemia, el banco de Guillermo Lasso, el Banco de Guayaquil, tuvo récord de ganancias, ¿no? Fue un récord histórico de ganancias. Entonces, lo mejor que le puede pasar en los hechos al pueblo ecuatoriano es que se convoque a elecciones. Ahora, después de estos 6 meses de decreto, la situación va a ser muy difícil para cualquier persona que asuma esto que yo llamaría un gobierno de transición. Estos 2 años que vienen son básicamente para darle al país salidas y darle respuestas básicamente en 2 cosas, que es lo que te está pidiendo el pueblo ecuatoriano. Uno, el tema de la inseguridad. El sicariato, las extorsiones, el robo, los feminicidios eran cosas que no se veían comúnmente en el Ecuador. Claro, ¿no? Era el segundo país más seguro. Era el segundo país más seguro. Ahora, digamos, es una situación que sucede a diario. Y del otro lado, la crisis económica, que es bastante fuerte y que obviamente le preocupa a la gente. Entonces, ese gobierno de transición va a tener que sentar completamente las bases para el próximo gobierno del 2025. Pues, Daniela, te agradezco que hayas estado con nosotros esta semana también. Nos vemos la siguiente semana, el jueves. Aquí nos vemos. Es viernes de los desplumados de Rapé, bienvenido. Sí, muchas gracias, mi querido Pedro. Pues aquí estamos corriendo con los cartones de la semana y con la venia de Cartoon Movement y de Cartoon for Peace. Tenemos estos cartoncitos, son variados los temas, están sabrosos. Vean nada más lo que nos ofrecen, porque pues hay de dulce, de chile y de manteca. Mira, este es sobre el niño en el mundo, el calentamiento global. Estelina desde Taiwán nos regala este cartón. El aumento de la temperatura, que pareciera una cosa menor, pero todos los efectos que provocan es, por ejemplo, el derretimiento de los polos, que se acabe el agua, que las próximas guerras sean por agua, básicamente. Vienen 4 años de un calor intenso, según la ONU. Y al que sigue, vámonos con esta maravilla nada más, lo que es la censura. Falco desde Cuba, nuestro querido colega que estará gustoso de aparecer en esta sección, nos regala esta guillotina. Vamos con el que sigue. Está buenísimo. Llegan a la igualdad de los matrimonios gays. Bonil desde Ecuador, mi querido colega Bonil, a quien le mando un fuerte abrazo, nos da este cartón. Vamos con el que sigue, que es, bueno, no necesita explicación. Wow, qué Osanan desde Brasil, sí. Es un lugar común, pero siempre vale la pena recordarlo. Vamos con el que sigue. Este es muy fuerte, la violencia en la internet. Este es buenísimo, de Kazanevsky desde Ucrania, un dibujazo, es un caricaturista ya grande de edad. Y desde Ucrania. Desde Ucrania. Llama más la atención que sea desde allá. Sí, son muy movidos allá. Venga, con el que sigue. Y bueno, esto es lo que a veces pasa. Nardis desde Italia nos da este cartón donde... Bazucazos, el cuarto poder, a veces se usa de esa manera. Y vamos con el que sigue. Este es una belleza. Mira nada más, Rafat desde Jordania. A ver. El reloj de la vida. ¿Cuáles son las bebidas que nos tomamos? El biberón, el agua, el juguito, la lata del café. Y al final el suero. Y al final el suero, si no nos cuidamos. Es una brutalidad de cartón. Y bueno, pues ahora sí de política. Rahma desde Turquía nos da este cartón sobre las elecciones precisamente en este lugar. Que en Turquía denuncian que fácilmente pudo haber perdido Tayyip Erdogan, pero que hizo ahí sus chanchullos. Exacto. Y que por eso no ganó. Efectivamente. Y vamos con el que sigue, que también es el mismo tema. La democracia le está cerruchando el piso a mi compadre Bruining desde los Países Bajos. Habrá que esperar a la segunda vuelta. Vamos a esperar. Y vamos con el último, que es una belleza de cartón. Emad Hajjaj, Jordania, mira nada más las rueditas del tanque de guerra. La ONU, la OTAN, Estados Unidos, es un la Unión Europea. Cartonazo. Pues bueno. De concurso. Y nos vamos con el desplumado, mi querido Pedro. Adelante, por favor. ¿Con quién vamos a ir? Vamos a ir precisamente con el Lazo.
con el... Sí. Justo hablábamos con Daniela hace un momento. Sí, justo, a quien admiro tanto, mi querida Daniela, excelente analista sobre Latinoamérica. Bueno, vamos entonces, señoras y señores, a ustedes saben que me encanta compartirles la privacidad de este cartón. Así que desde mi estudio hasta sus casas, el desplomado de la semana. Cuídense mucho. Pero como 2 segundos después de que dices el 3. Oye, ¿has pensado cómo vas a vivir en tu retiro? Yo voy a viajar por todo el país, viviré en la playa y aprenderé a bucear. Por eso me cambié a Citibanamex Afore y me ayudaron a hacer un plan para incrementar mi ahorro y lograr el retiro que quiero. Entra a www.citibanamex.com/tu Afore y cámbiate para que logres una nueva relación con tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gov.mx/CONSAR. Conoce más en www.aforebanamex.com.mx. Buenas noches, Minelli Ataide. Ya se vienen las vueltas de la semifinal del fútbol mexicano. Estoy seguro que Monterrey le va a ganar a Tigres el día de mañana y después de lo que vimos anoche, que el América le va a ganar a las Chivas. Muy buena noche, Pedro. Tendremos, la verdad, un fin de semana muy bueno en cuanto a fútbol. Efectivamente, estos dos clásicos ya se celebra la vuelta, Pedro. Iniciamos con el Monterrey contra Tigres, que está abierta la llave, aunque recordemos que Monterrey lleva ventaja al haber quedado líder. Ahí te decía, yo creo que Tigres les va a complicar, te lo dije en días pasados, no creo que Tigres sea tan presa fácil para Monterrey, y Monterrey considero que no ha mostrado todas sus armas, las que realmente vimos justamente en las primeras 17 Te quiero hacer un jornadas. comentario ahí. Porque tu Ahí te quiero hacer gana. un comentario que es contradictorio. Dime. No es que no haya mostrado las armas, es que pasó con lo que necesitaba pasar, no más, porque contra Santos llegó en la misma condición que llega contra Tigres. Yo esperaba un Monterrey. Es el otro el obligado a ganar. Monterrey con el empate pasa. Un Monterrey arrollador que realmente nos mostrara por qué fue justamente líder también en la zona de goleo, por qué fue el superlíder en cuestión también. ¿Y para qué quemar el cartucho antes de tiempo? Mejor para la final. Bueno, ojalá esperemos que realmente mañana en este partido contra Tigres nos lo muestre, ¿no? Porque sabemos que Tigres tiene individualidades importantes que cuando quiere, te lo decía. Córdoba anda en un gran momento. André Pierre Guignac de plano no. No se ha parecido. No es lo mismo que hace un par de años, pero Córdoba en esta liguilla encendido. Exactamente, y Lainez los minutos que ha jugado, la verdad, lo ha hecho muy bien en los últimos partidos, sobre todo, bien lo menciona Sebastián Córdoba, uno totalmente distinto al que vimos justamente en las primeras jornadas del torneo, e incluso la verdad es que las 17 jornadas, ¿no? En esta liguilla está mostrando algo distinto. Y a ver, Pedro, vámonos al Clásico Nacional. América contra Guadalajara. Ahí sí voy contigo, ahí considero que el América va a pasar. La verdad es que Chivas jugó mucho mejor en la ida, sobre todo en el primer tiempo, pero le sigue faltando gol. Sigue adoleciendo de lo mismo el Guadalajara, por más que juegue bonito, por más que tenga pues tiros al marco, lo vimos. Luis Malagón fue increíble en este partido también. Perdón que insista con el mismo tema. Al final del día, ¿qué es lo que importa? ¿Ganar o jugar bonito? Los goles. Al final del día es ganar. Entonces, a Vucetich, por ejemplo, eso se le critica. En este caso, a las Chivas eso se le critica. La diferencia es que, pues bueno, uno lleva ya ventaja, el otro no. Pero, pues, al final del día el resultado es el que manda. Puedes jugar preciosísimo,
Pero si no pasas, pues de nada sirve. Ahí lo vamos a ver, ¿no? En el tema, ya lo decíamos, de Monterrey contra Tigres, Rayados lleva una ventaja por la posición, porque sabemos que con el empate le basta, ¿no? Y América, en el caso pues ya de está América, bien tranquilo, ¿no? Necesitaría 2 goles las Chivas, ¿no? Francamente, para pasar a la final se ve complicado porque le ha costado muchísimo anotar. Lo decíamos desde inicio de torneo, esta Chivas puede tener todo, pero siempre le sigue faltando ese gol. José Juan Macías se les lesionó, no ha encontrado un centro delantero que realmente sea efectivo, y aparte la diferencia entre América y Chivas también, Pedro, la situación de la banca. Vemos a la América que a quien mete realmente es un elemento que bien podría jugar de titular en cualquier otro equipo. En el partido de ida simplemente, o sea, meten a Alejandro Cendejas y anota el gol. Entonces, sí, la banca también importa en este tipo de partidos. América en ese sentido tiene mejor banca. Veo más equilibrado, por ejemplo, el Monterrey contra Tigres, que tienen una banca similar, ¿no? También, y tienen elementos, un buen plantel. Quizá pasan por momentos diferentes, eso sí, claro. Pero Tigres, te digo, Tigres cuando se embala, lo vimos lo que puede hacer. Pues sí, pero me parece que en el caso de la América es también un premio a la continuidad, un premio a el trabajo durante muchas jornadas y no solo en un tramito al final. Sí, lo de la América han sido también varios torneos, ¿eh? Recordemos que se han quedado justamente en cuartos de en semifinales, y no les había tocado justamente llegar a la final. Vamos a ver si lo pueden conseguir ahora este proyecto justamente del Tano Ortiz. Eso es lo que busca, llegar a la final. Ahí vamos a ver los horarios, Pedro, para que mañana estén atentos. 19:06, obviamente el Monterrey contra Tigres en el estadio BBVA, en el Gigante de Acero. El América contra Chivas para el domingo a las 20 horas en el Estadio Azteca. Va ganando el América. Muy bien. Gracias, Mine. Buenas noches. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta el lunes.